Hoy he invitado, después de casi 3 años, un poco más, ¿no? Sí, 2021, El 21. mayo. Conocí a Julio, el Señor lo trajo aquí porque así quiso Él, y de la manera que quiso. Y empezamos a trabajar en lo que bíblicamente se llama un discipulado, un mentoreo, acompañando a Julio. Y él ha venido enseñando en otras ocasiones. Y hoy lo volví a invitar para que, así como Manuel lo hizo su primera vez, esta no es la primera vez de Julio, para los que, ¿cierto? Y bueno, él tiene su estilo, como dicen los cubanos. Y hoy él ha sido valiente y quiere enseñar la palabra. Amén. Amén. Entonces, vamos a orar por Julio para que el Señor lo use como instrumento de poder y de amor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de llegar ante ti con la vida de Julio, Señor, orando por él, suplicando tú le uses como instrumento afinado, lleno de tu amor y lleno de tu poder. Habla por él, Señor. Que no hable él por ti, sino tú por él. En el nombre de Jesús, úsalo. Toca nuestros corazones. Llévanos al propósito de esta enseñanza. No común, no fácil de digerir, pero tremenda en tu mensaje, como siempre, tu palabra. Padre, ayúdanos a entender, a escuchar, con ojos abiertos, oídos atentos. Apagamos todo celular, apagamos toda voz que distraiga nuestras mentes para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, apague su celular, por favor, por respeto al Señor. ¿Está bien? Sí. Tú estás muy grande, ¿verdad? Un poquito abajo. Sí, está bien. Buenos días, hermanos. Un hermoso día porque, aparte de eso, celebramos el Día de las Madres, ¿cierto? Y qué mejor que eso, que los que dan la vida hacia nosotros, que estamos aquí gracias a ella también, gracias a Dios, ¿cierto? Hoy tenemos una prédica que, valorando y estudiando con el pastor Omar, detallamos que es muy fundamental porque en este momento la sociedad que nos está abrumando está tomando en poder eso. Satanás está haciendo el poder completo de ese pensamiento que parece normal, pero no lo es. La prédica se llama El mismo Dios. ¿Por qué el mismo Dios? Porque vamos a estar conscientes que Dios es el alfa y omega, principio y fin. No interesa ninguna religión, ninguna legado que haya dejado la historia de la humanidad ha sido basada en Dios, ¿cierto? Tenemos que llevar consciente de que siempre Dios ha estado en todo momento, ¿cierto? Y más y todo es por Génesis 19 y todos conocemos como la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Pero para eso vamos a darle un contexto y que ustedes aterricen para que se sientan bien y vayan amplificando qué es cada cosa y Dios lo que hace en cada momento, ¿cierto? Yo le tengo aquí una reseña de un pueblo que fue destruido, que se llamaba Tiwanaque, en Bolivia, a más de 381 metros de los Andes bolivianos, cerca de la orilla del lago Titicaca. Una misteriosa ciudad que fue de los mayas y incas, ¿cierto? Y fue un centro religioso y político para ese tiempo muy desarrollado. Pero mediante esa ciudad, hermanos, ellos tenían dioses propios que lo adoraban, idolatraban y hacían aberraciones. Dicho eso, que dice que esta ciudad fue creada en el 1200 antes de Cristo. Los científicos dicen que es una de las ciudades más antiguas de estos tiempos y fue destruida en el 1200, en el siglo XII, después de Cristo, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Muchos científicos dicen que fue basado al cambio climático de esos tiempos. Pero nosotros, los cristianos, tenemos que tener bien claro que no fue así. Sencillamente esa destrucción fue llevada porque Dios lo hizo.
porque idolatraban dioses que no era el Dios de nosotros. Lo que pasa es que no hay historias, ¿me entienden? No hay un mensaje que esas religiones hayan confrontado a Dios y a los dioses de ese pueblo, de esa religión. Para basando entonces vamos para lo que es la historia en Génesis 19, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aquí, como podemos ver aquí en Génesis 19, dice, y vamos a leerlo, dice: al anochecer los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma y Lot estaba allí sentado. Y cuando los vio, se puso de pie a recibirlo. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Y dijo: señores míos, vengan a mi casa a lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh no, respondieron ellos. Pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero los insistió y finalmente ellos fueron a la casa de Dios. Dios le preparó un banquete para ellos, un pan sin levadura y recién horneado, y ellos comieron. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, todos los jóvenes mayores y jóvenes como mayores, llegaron de todas partes a la ciudad y les rodearon la casa. Y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron a pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Escuchen qué clase de aberración de que llegar arriba y vamos a tener sexo. Así imagínense cómo el nivel de pecado se estaba viviendo en ese día, en esa ciudad, ¿cierto? Y dice entonces Lot salió a la casa para hablar con ellos y le cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplico, no hagan cosa tan perversa. Miren, tengo mis 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Incluso, qué duro es eso, que tus 2 hijas que no conocen varón aún y tú las propongas para que tengan sexo. Pero yo me imagino que eso fue una iluminación que le dio el Espíritu Santo a Lot, que esos ángeles venían de parte de Dios, ¿cierto? Y dice: pero les ruego que los dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo de mi protección. Los hombres, hazte un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a esta ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot y tirar la puerta abajo. Pero los 2 ángeles extendieron su mano, metieron a Lot adentro de la casa, pusieron el cerrojo a la puerta y luego dejaron ciego a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron en su intento de entrar. Wow, increíble como Dios pone rápido. A mí no me van a tocar a mi gente, ¿cierto? Así es Dios con nosotros cuando nos quieren hacer daño, ¿cierto? Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos e hijas. Esta palabra es muy contradictoria. Estábamos hablando del pastor y estudiando la palabra, que yernos, se supone que yernos ya tuvieron relaciones maritales con sus hijas. Pero dicho la palabra anterior, Lot dice que eran hijas, eran vírgenes. O sea, eran sus futuros yernos, ¿cierto? Y saca tus yernas e hijas e hijos de cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió con prisa y contarle a los prometidos de sus hijas: rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Al amanecer, la mañana siguiente, los ángeles insistieron: apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí y vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano
y también sus esposas con sus 2 hijas y la llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad porque el Señor tuvo misericordia de él. ¿Cierto? Padre amado, de ellos. Padre amado, aquí vemos cómo Dios tiene misericordia y salva a Lot. ¿Cierto? Pero ¿por qué aquí hay un contexto de personajes de la historia? ¿Por qué? Vamos a ver que están hablando de Lot, ¿me entiendes? Están hablando de Lot y Lot sucede en los tiempos de Abraham, tiempos patriarcales, que era el padre de la fe, que no era cualquier cosa, era el que Dios le dijo que tu descendencia, que lo bendició de esta forma, va a ser tanta como las estrellas del cielo. Wow, increíble esa promesa que le hace Dios a Abraham, ¿cierto? Está los sobrinos amados de Abraham. Para muchos que no conocen anteriormente a ese pasaje bíblico, Lot y Abraham estaban juntos, ¿me entiendes? Pero Dios le da una orden de una ciudad y Abraham, con su amor a Lot, le dice, coge esta ciudad, porque Sodoma y Gomorra era una ciudad muy próspera y era muy buena porque había bastante agua. En ese tiempo, una ciudad con agua era una bendición, ¿cierto? Pero, ¿cuáles son los otros personajes? Son los ángeles enviados de Dios antes de la destrucción. ¿Por qué este contexto de los personajes y dice ángeles enviados de Dios? Porque mucho antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿qué pasa? Dios manda a un tercer ángel a hablar con Abraham. Él hizo una teofanía, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque tan sencillamente lo manda con Abraham a hablar, a decirle que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham connotado, ¿tú sabes por qué? Ahí está su sobrino amado, ¿cierto? ¿Qué dice? Abraham, imagínense esta historia, Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham, espérate que ahí está mi sobrino. Y así somos nosotros, que a veces queremos defender a otra gente porque sean familia, pero no sabemos realmente si es justo o injusto. Y Abraham, con tratar de defenderlo, le dice al ángel, una historia breve, parafrasear, le empieza a contar, ven acá, y si hay 60 justos, ¿qué tú harías con la ciudad? Le dice Dios, si hay 60 justos, yo no destruyo la ciudad. Pero Abraham, en su gran conocimiento que no había justos, él dice, y si hay 50, serán salvados. No se habrá destrucción. Hasta que llegó a uno y le dijo Dios, si hay uno justo, no destruyo la ciudad. Pero la Biblia cuenta que la ciudad fue destruida. ¿Por qué? Porque no había uno justo. Porque, hermano, Dios conoce el corazón de cada quien. Nosotros no podemos evaluar un corazón de nadie. Solamente Dios es el que lo sabe. Y muchas veces metemos la mano en la candela por alguien, pero realmente no sabemos quién es. ¿Sabe? Hay que tener mucha consecuencia. ¿Y por qué Lot fue salvado? Lot fue salvado sencillamente, ¿por qué? Porque él era justo. No. Hay parte en la Biblia que sí lo dice, que era justo, porque, tenía misericordia, y había estado junto con Abraham. Pero en realidad, él fue salvado por Abraham, porque fue el amor que tenía Dios con Abraham. Así nos pasa en nuestras vidas. Hombre, aquí yo tengo una enseñanza que todos los días yo se la cuento con mi suegra. Mi suegra, cuando estaba casada con su esposo, nosotros, increíblemente, ella siempre ha sido muy, muy fiel a Dios y ha orado mucho. El esposo encontraba unos trabajos súper espectaculares aquí en Estados Unidos. Súper espectaculares. Ni teniendo él capacidad, ni hablando inglés, ni nada. Escúchenme. Y venía, y cada vez que aplicaba en un trabajo con beneficio, a él se lo daban. Y yo se lo decía, ya saben. Rogelio, tú estás ahí por Aurora, por las oraciones que pone Aurora en ti. ¿Me entiendes? Eso hay que tenerlo bien claro, caballero. ¿Ves? Entonces, seguimos dándole. ¿Y qué decimos? Cada vez tenemos que tener bien claro esto, caballero. ¿Por qué hablamos del mismo Dios? Porque sencillamente
hablamos del mismo Dios, porque Dios siempre, cuando va a corregir, siempre manda un mensaje. Y no es en la primera, o sea, no es la primera vez. Lo hace en Noé. ¿Qué pasa con Noé? Le dice Dios, haz el arca y mete los animales todos. Y con todo y eso, ¿qué tiempo pasó para que hubiese el diluvio? Años. Y en ese tiempo, Noé estuvo hablando con todos los que vivían en esa ciudad que venía una destrucción. ¿Y qué pasó? Nadie le hizo caso. Pero no obstante a eso, vamos a hacerlo con quién más. Lo hace con Noé, con Lot ahora aquí. Le manda primero el mensaje. Él siempre dio, lo bueno que tiene Dios es que tú lo ves y dice, Él te da siempre para exponer tu supuesta razón de que tú crees que por qué tiene que ser salvo, por qué tu bendición tiene que llegar, o por qué tú crees que Dios está haciendo algo injusto. Le pasó con Job. Gracias a Dios, Dios me ha dado la capacidad de que la prédica de la vez pasada fue acerca de Job. ¿Y qué pasó con Job? Acerca de todo lo que le estaba pasando, fue capaz de decirle a nuestro Dios, Padre, siéntate ahí y yo te voy a exponer mi caso. Y Dios, pero ven acá, ¿y este quién es? Hermano, pero tú estás equivocado. Pero ¿cómo tú me vienes a hablarme a mí así? Pero bueno, yo te voy a dejar exponer. Y vino Job, maqueta, presentación, diapositiva, todo el mundo, directo que Dios le va a decir, sí, no hay problema. Y cuando Job le presenta todo eso, le dice sencillamente, ¿dónde estabas tú cuando hice los mares? Ahí mismo, wow. Ahí mismo me imagino que Job dijo, estoy guindado. Ya yo no apruebo esto porque ¿qué voy a decir? Y automáticamente, y así es nuestro Dios, por eso que es el mismo Dios cada día, hermano. Porque Él tiene misericordia de nosotros y nos da gracia. Gracia no merecida porque somos pecadores. Tenemos que tener bien claro en esto, aquí ninguno somos justos. ¿Por qué ninguno somos justos? Porque entonces diría que lo que hizo Jesús en la cruz fue por gusto. Fue por gusto, porque Jesús murió por nuestros pecados. Y si alguno de nosotros nos creemos justos en este momento, mi hermano, es una mentira de Satanás y sácala de afuera de tu corazón. Sácala de afuera de tu corazón, porque eso no es así. Y Dios tiene ese gran potencial de hacer las cosas que a la vez que Él aborrece el pecado, Él nos redime y nos perdona. Porque grande es su misericordia. ¿Cierto que sí, amados padres? Entonces, ¿qué era lo que tanto? Y me voy a hacer énfasis aquí, ¿por qué? Porque esto es lo que nos está sucediendo en lo cotidiano de nuestra población y que está llegando a nuestros hijos. Mire cómo estamos aquí. ¿Qué era el primer pecado que aborrecía tanto a Dios? La homosexualidad. ¿Cierto? La homosexualidad. Esto lo aborrece el Señor grandemente. Ojo, yo no quiero decir que al mentiroso Dios no lo aborrezca. Es el mismo pecado. Escúcheme, a Dios el pecado de que usted diga que esto es blanco y es mentira, es el mismo pecado que tener homosexualidad. No hay pecado ni grande ni chiquito para Dios, es el mismo. Así con ojo con lo que estamos haciendo con nuestro corazón. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Cierto? En la actualidad, en la actualidad, el Dios aborrece nuestro pecado, claro que sí, pero ¿qué pasa? Como dice aquí, Dios condena al pecado. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. ¿Quién tiene a la mano Romanos 6:23? ¿Me podría ayudar la señora Marta que siempre está tan enérgica ahí buscando esa Biblia vivaz para leerlo y tener en contexto qué es lo que está pasando aquí? Sí, hermano, tenemos que estar conscientes. ¿Listo, hermano? Cuénteme usted. Porque la paga del pecado es muerte, mas
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Romanos 6:23. ¿Escucharon? ¿Por qué? Porque no sabéis que a los injustos, ni a los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿Puede ayudarme ahí, Marta? Corintios, a ver qué dice para ejemplificar perfectamente en la palabra y guiarnos. Ahí está, ¿no? Ahí está, sí. Sí. Ok. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros todos. Primera de Corintios. Exacto. 6, 9 a 12. Pero ahí lo dice, no sabéis que los injustos, los inmorales, Exacto. ni idólatras, ni adúlteros. ¿Qué interpretamos aquí? Que Dios, nuestro Dios tiene un límite. Porque lo dice aquí, incluso para Dios tiene un límite. Ayer el pastor me lo estaba diciendo y yo lo tomé como una trabalengua. 3 gallinas pintas, pero y pinta, y yo me quedé como que... Pero después analizando y estudiando en la noche, Dios me dio el discernimiento, gracias a Él, que qué pasaba con esto. Porque dice que incluso para Dios hay un límite. Porque Dios no tiene límite cuando te va a bendecir, cuando te va a transformar, cuando va a cambiar tu vida por completo, de cuando tú estabas en la muerte y Él te da la vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo tiene límite? Cuando tú andas en pecado. Cuando tú estás haciendo las cosas mal, Dios la aborrece y te pone un stop, pero bien en seco. Y cuando tú andas en pecado, ¿qué pasa con esto? Tu proceso como cristiano se atrasa. Cuando usted cree que... Claro que sí, se atrasa, se alegra el propósito, todo lo que Dios te tiene a ti en bendición, cuando tú pecas, automáticamente Dios te pone el stop. Entonces tú dices, uy, pero pequé. No hay problema. Yo voy a diezmar este domingo $300 y Dios me va a decir, haz limpio. No, eso no pasa con Dios, hermano. Dios siempre te corrige en tu pecado. Siempre lo hace así. Pero lo bueno de esto es que al ver cómo Dios nos corrige, caballero, que Dios siempre manda el mensaje, siempre tiene la salvación. En ese tiempo, ¿quién fueron? Fue Noé, fue los ángeles. En este momento somos nosotros a nuestros hijos, que la destrucción viene, hermano. Lo dice en Apocalipsis. Desgraciadamente va a haber la destrucción de nuestro pueblo. ¿Me entiende? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Seguir la palabra de Dios y seguir sus mandamientos. ¿Para qué? Para que no pase esto. ¿Y qué somos? ¿Y ahora cuál es el mensaje de destrucción? ¿Quién se lo va a dar? Nosotros, la iglesia, es la que va a dar el mensaje de salvación. ¿Cierto? Dice que por eso que Dios no tiene límite. Dice, mas Dios busca hacer justicia al justo y envía el mensaje para salvar al otro. Es lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Me entiende? O sea, Él no lo manda, o sea, no es porque lo sea justo. Es porque por misericordia y gracia, por Abraham, Él es salvo y logra salir con vida. ¿Me entiende? Por eso que Dios siempre, como dice aquí, te va a permitir presentar tu causa. ¿Cierto? Pero tenemos una cosa bien clara aquí que tengo apuntado. Dice que, recuérdense de esto, la homosexualidad actualmente, hermano, está llegando a las escuelas de nuestros hijos. Nosotros tenemos que estar bien pendientes como padres qué está pasando con nuestros hijos, porque recuérdense ustedes, los hijos están más tiempo en la escuela que con nosotros. Y si nosotros no tenemos el control de esto, es increíble. Y el mundo nos hace ver que esto es normal. Incluso hay organizaciones que se llaman LGTBI, que yo le llamo la organización del abecedario, porque no tienen más abecedario, no tienen más letras porque no pueden. ¿Cierto? Incluso
las instituciones gubernamentales, caballeros, están cambiando, tratando de cambiar la Constitución para hacernos creer que es normal y no es normal. No es normal. Esto va en contranatura del diseño de Dios. Y la conducta de homosexualidad es idolatrar a otros dioses. Tenemos que estar bien claros de esto. ¿Me entiendes? Según Romanos 1:24. ¿Cierto? Romanos 1:24, ¿qué dice ahí, hermana Olguita? Por consiguiente, Dios entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonra entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ojo con esto, hermano. La verdad de Dios con la mentira. Por la mentira. O sea, que en la sociedad de ahora nos hace pensar que la homosexualidad es normal y no es así. Tenemos que aborrecerla y repudiarla. ¿Cierto? Y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios le entregó a pasiones degradantes por sus mujeres. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en sus lujurias unos con otros y cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Aquí lo tenemos bien claro, ¿me entiende? Porque dice, ¿qué piensa Dios acerca de la homosexualidad? Dice que es una abominación en Levítico 18:22. Ahí hubo una equivocación. Es Levítico 18:22. Me lo puedo buscar ahí, hermana Marta, para leerlo y plasmarlo a nosotros, hermanos, para que vean cómo la palabra de Dios es correspondiente realmente a la verdad que hay que vivir en esta sociedad. ¿Me entiendes? No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Amén. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. ¿Escucharon, hermano? Qué tanta, pero tanta que aborrece Dios ¿cómo se llama? A lo que es el pecado, ¿me entiendes? Dice la segunda, dice, merece la pena de muerte. Levíticos 20:31. Ahora sí estamos en 20:31, Marta, por favor. ¿No tiene? Bueno, Romanos 1:32. Busquemos que Romanos 1:32 es igual. Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que lo practican, tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahí estamos viendo cómo Dios pone sello. ¿Romanos qué? Romanos 1:32. No te vayas de ahí, Marta, por favor. ¿Por qué? Porque la segunda es que el producto es producto de una mente reprobada. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Exacto. Esta versión, no. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó en sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Gloria a Dios. ¿Cierto? Mire cómo pasaje bíblico que nos plasma la Biblia nos hace referencia a todo lo que se aborrece. Dice, pero hay una cosa, dice que la otra que merece el castigo del fuego eterno, Judas 7. Escuchen esto. Este es bueno. Judas 7, pastor, ¿tienes ahí? 1:7. Sí, por favor.
Judas 1:7. ¿no? Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Así, Gloria a Dios, Padre, amado celestial. Increíble, pero cierto. pero cierto. Y esto es lo que cada día se nos mete en nuestras casas, hermano. Aunque ustedes no lo crean. Y nuestros hijos son los que se ponen en peligro. Ajá. Porque el diablo quiere transformar una verdad en mentira. ¿Cierto? Pero Dios con su gran misericordia dice, puede ser perdonado y lavado en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu Santo. 1 de Corintios 6, 9, 11, señor Marta. Primera de Corintios 6, 9. Lo tengo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Amén. ¿Sigo? Sí, Sí. ¿sigo? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Eso era lo que pasaba en Sodoma y Gomorra en este tiempo. ¿Tiene usted, pastor? Sí, la otra versión dice, la paráfrasis, dice, ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Amén. Padre, ¿Alguno de ustedes antes era así? buena Pero pregunta. fueron limpiados, fueron hechos santos, Amén. fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, y por el Padre. Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Qué plasmático esa palabra. ¿Cierto? Pero así estaba Sodoma y Gomorra. Así está nuestra civilización ahora mismo. Así mismo. Así mismo, no hay ningún cambio. Ningún cambio, así estamos nosotros. Y tenemos que estar conscientes que la destrucción, por eso que dice que el Padre está al llegar, que sus puertas están tocando, ¿cierto? Pero vamos a basarnos en estadísticas para que ustedes vean lo increíble que está haciendo esta organización actualmente en la sociedad. Dice que la Biblia condena la homosexualidad en el mismo contexto que condena el incesto y las relaciones sexuales con animales. Si ignoramos la palabra de Dios en cuanto a la conducta sexual, entonces no tenemos nada que declarar a los otros dos pecados como pecados. O sea, que nosotros tenemos que aborrecer, o sea, tanto el sexo con el mismo sexo, ¿cierto? Hombre con hombre, mujer con mujer, hay que aborrecerlo, pero tanto hay que aborrecer el sexo con animales. Ojo con eso. Ojo con eso y que tenemos que estar bien claros que son pecados iguales. No porque lo digamos nosotros, que no somos nadie, porque lo dice la Biblia. Dice Dios. ¿Cierto? Dice, personas que defienden la homosexualidad se interesan por decir que la homosexualidad son iguales que todos los demás. Aquí está la mentira del diablo bien plasmada. Que la homosexualidad es normal. Que son dos seres que se aman del mismo sexo. Eso es pura mentira del diablo. Tratar de transformar nuestra mente, cambiar lo que es el diseño de Dios del hombre que es hombre, mujer con mujer. Usted, si es hombre, usted tiene que estar con una mujer. Usted no puede estar con dos hombres al mismo sexo, o no, ni mujer ni mujer. Eso lo aborrece Dios. Así que no nos podemos cambiar y pensar que lo que diga la sociedad y que venga cualquier, porque prácticamente ahora mismo homosexuales son grandes figuras públicas donde hacen que el niño o cualquiera que no tenga una mente bien estructurada en lo que se basa la palabra, la cambia muy fácil.
Por eso que nosotros no podemos permitir, nosotros estábamos haciendo una conversación en familia, que hay un influencer cubano que se está haciendo, se está tirando para alcalde de la ciudad de Miami. Y yo hablando con nuestra familia, que siempre estamos debatiendo del Señor, yo le decía, yo no puedo votar por ese señor porque ese señor es homosexual. No obstante de que su palabra o sus pensamientos políticos y lo que quiera hacer por Cuba, que lo que quiera hacer por lo que sufre el cubano de a pie sea bueno, yo no puedo votarlo porque ¿qué pasa? Vamos a suponer que este señor vaya a las elecciones y gane y sea alcalde de Miami. ¿Qué van a pensar los niños de esta generación si dice, si un homosexual puede ser alcalde, yo puedo ser homosexual y ser presidente de la nación? Y por eso es que nos están metiendo ahora mismo en la iglesia no, en las escuelas, ¿qué pasa? Que el niño que se predomine hembra, se autonomine hembra, puede entrar a los baños de las hembras. Eso es una cosa de loco. Y una niña que se predomine varón, va al baño de los varones. Eso nosotros no lo podemos permitir. Y entonces cuando tú vienes a ver, es una cosa tras otra que debido a ¿cómo decirte? La aceptación de la humanidad para decirle que tú, por ser homosexual, eres cosa extraña. O sea, ojo, caballero, recuérdense que no peleamos ni contra sangre ni contra carne. Es contra legiones y potestades y principados. Tenemos que tener bien claro, ¿ok? Pero tenemos que estar bien claro de la cosa. Seguimos con una pequeña dato que da la Agencia de Servicios de Salud de Estados Unidos. Dice, podemos sacar estadísticas del número de parejas homosexuales, que el 43% de los homosexuales dicen que han tenido más de 500 parejas en su vida. Solo 15 de los homosexuales dicen que han tenido 4 o menos parejas en su vida. Aquí estamos viendo, caballeros, que por qué cuando muchas veces dicen homosexual, casi siempre están enfermos de cualquier enfermedad de transmisión sexual. VIH, hablemos de VIH, hablemos de consecuencia que tiene el pecado. La consecuencia que tiene el pecado es esa enfermedad, ¿cierto? Dice, según el Departamento de Servicios de Humanos de Estados Unidos, el 77% de los homosexuales dice que conocieron a uno de sus parejas en un parque municipal, el 62% en una cantina de homosexuales, 61% en un teatro, 31% en un sanitario público. Solo el 28% de homosexuales dicen que habían conocido a su pareja por lo menos una semana antes de practicar sexo homosexual. Aquí ya estamos viendo que la homosexualidad, lo que se puedo resumir yo, quizás usted, el Dios le dice otra cosa, que la homosexualidad es concepto de facilismo y rapidismo. Eso es lo que yo llegué al contexto, ¿cierto? Sin duda, una de las razones por las cuales los varones siguen y rinden ante deseos homosexuales es porque quieren estar en un estilo de vida de sexo peligroso, sin inhibiciones u obstáculos, y sienten que el sexo con otros hombres es un camino fácil a esto. Con razón Pablo conecta, escúchenme, encender en la lascivia con una mente depravada y con varones homosexuales. Hermano, escúchenme. No, esto lo tengo yo aquí como concepto. Hermano, Dios el pecado, ¿cómo resume Dios el pecado? Como una llaga podrida. Ustedes han podido ver en un animal una llaga podrida, lleno de gusanos. Cuando, por ejemplo, no sé, yo he podido ver en los perros, cuando le cae la mosca, el parásito de la mosca, o en el ganado, que aquello es con pus increíble. Así mismo, como nosotros decimos, uy, que nos imaginamos esa imagen, así mismo Dios aborrece el pecado. ¿Me entiendes? Y nosotros como sacerdotes en Cristo tenemos que aborrecer esto. No podemos seguir dándole paso a esto cada día más. Y es cosas que supuestamente son normales, ¿cierto? Y tú me dices, Julio, me preguntarás,
¿Y por qué el mismo Dios, si lo que estás hablando es de la homosexualidad? Y yo te digo, tan sencillamente, porque Dios aborrece el pecado desde que hizo Adán y Eva hasta los días de hoy. ¿Cierto? Aborrece el pecado de los mayas y incas. Aborrece el pecado de Sodoma y Gomorra. Aborrece el pecado de hoy de nosotros. Tanto en mentira, como ver pornografía, como ver cosas que no nos interesan realmente, que vienen de parte de Dios. Ese es nuestro Dios. Pero te diré, me dirás, Julio, ¿qué pasa si esto toca mi puerta? Hermano, si esto toca tu puerta, primero como padre, yo te digo, expónselo a Dios, lo que está pasando en tu casa. Después que tú te lo pongas a Dios, tienes que autoanalizarte tú como padre y tú como madre y familia, ¿qué está pasando dentro de tu casa? Cuando ya tú amarras todos esos aspectos que quizás tú anteriormente no los tenías, pero estaban influyendo en un resultado negativo, ¿cierto? Y tú ves que no hay respuesta. Tan sencillamente, usted llega, se pega, rodilla en el piso todas las noches y le empieza a pedir al Señor y decirle, Padre amado celestial, en esta hora te pido que me des sabiduría, que tomes el control de mi vida y entrónate aquí en esta hora. No le damos paso a ningún espíritu de confusión. No le damos ningún paso a espíritu de homosexualidad. No le damos paso a la bendición que tú nos das en mi casa. Porque eso lo tiene que hacer usted como sacerdote, nosotros los padres, sacerdote de la casa. Porque lo dice la Biblia, usted tiene que ser sacerdote de su casa y tomarlo por el mango esa situación. Cuando usted hizo eso, y sigue orando y te le dice, Padre amado, dame ese camino, dame esa sabiduría para yo poder sacar este espíritu de homosexualidad de mi hija o de mi hijo, cualquiera que sea. Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que te entrones aquí y hagas un vallado alrededor de mi casa, Señor, de ángeles, y que nada ni nadie pueda entrar. Porque, Padre, esta es tu casa. Esta es tu casa, este es tu reino. Yo declaro que tú eres parte de mi vida, Señor. Que tú lo vuelves a hacer una y otra vez. Por eso que eres el mismo Dios, Señor. Y no me vas a dejar en pena. Porque confío en tu promesa. Lo confío, hermano. Y lo digo una vez. Si lo hizo con Lot, lo hizo con el pueblo de Jerusalén, de Israel. Lo hizo con todo lo demás. En esta hora declaro que lo va a hacer contigo. Y si usted está recibiendo esta palabra, usted tiene que creer que es hijo de Dios, pueblo adquirido de Dios, nación santa. Si usted lo cree así, puede irse para su casa tranquilo hoy domingo y poner toda la confianza y todo su temor en Dios, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén.